Buenas tardes, a nombre del colectivo de reflexión universitaria, de los colectivos también estudiantiles, disidencia universitaria y asamblea estudiantil, y a nombre también de la familia del licenciado Michel, agradezco la presencia de ustedes en este acto y también agradecemos las facilidades prestadas por las autoridades para realizar esta cátedra el día de hoy. Antes de ceder la palabra a nuestros participantes y a nuestro conferenciante magistral invitado para esta ocasión, el doctor Manuel Girantón, yo voy a comentar brevemente el objetivo de la cátedra licenciado Javier Michel Vega. Es un espacio que pretende reconocer a un universitario distinguido. En general, el colectivo de reflexión universitaria se ha planteado reconocer a los universitarios que se han distinguido por su labor, digamos en este caso como gestor, en el caso del licenciado Javier Michel Vega, en nuestra alma mater. O sea, el licenciado Javier Michel Vega fue, como varios de ustedes lo saben, director de la Facultad de Economía, entre otros de los puestos que tuvo durante su vida. Él fue un político importante también aquí en Jalisco, y una de las cuestiones que él hizo fue ser pionero de varias instancias que en ese entonces no había en la universidad. Por ejemplo, las plazas de investigación. Bueno, recientemente parece que ya las han, justamente hace, digamos, estos últimos periodos de concursos de definitividad, hay investigadores que comentan que ya las han desaparecido. Es decir, ya los nuevos investigadores no van a tener plazas de investigación, sino creo que todas van a ser plazas de docentes. Algo con los que, bueno, hay gente que no está de acuerdo, pero bueno, así fue decidido. Entonces, y los que tenían plaza de investigación, desde luego, van a permanecer con su plaza de investigación. Pero comento esto porque las primeras plazas de investigación que se hicieron en la Universidad de Guadalajara las hizo el licenciado Javier Michel Vega cuando fue director de la Facultad de Economía. También comento que las primeras becas que se hicieron para realizar estudios en el extranjero, de parte de los estudiantes, las hizo él, en algunos casos incluso pagando de su propio salario, cuando no había resuelto, digamos, no se había resuelto administrativamente la situación de las becas, que no era algo establecido como está establecido actualmente. Él a veces pagó de su propio salario para que algunos estudiantes pudieran salir al extranjero a estudiar. Y también fue el que fundó, podemos decir, como la primera biblioteca que aquí se fundó en la Facultad de Economía, que fue una biblioteca que fundó junto con el Colegio de México, que le facilitó muchos ejemplares para fundar esta primera biblioteca de la universidad. Entonces, yo creo que fue uno de los mejores gestores que ha tenido la Universidad de Guadalajara. Creo que su labor fundamental en la universidad fue sobre todo de gestión, y hizo toda una escuela. Creo que hay toda una escuela de sus discípulos que todavía, digamos, están en la universidad, algunos, y bueno, otros que fueron a trabajar en algunos otros lugares, tanto en el país como en el extranjero. También fue el primero que inauguró el intercambio académico con profesores de otras universidades del extranjero y también del país. Bueno, entonces habría mucho más que decir del licenciado Michel Vega, pero creo que eso es lo fundamental para que a ustedes, los que no conocieron, les quede claro por qué el colectivo de reflexión universitaria inauguró esta cátedra con su nombre, como un homenaje a este símbolo de un universitario responsable y comprometido. Bueno, esto es lo primero que quiero decir. En segundo lugar, quiero también comentar, aquí van a participar en esta mesa, aparte del doctor Manuel Girantón, al que voy a dar la palabra en último lugar para que pueda exponer su conferencia magistral sobre la reforma educativa. Está aquí a mi lado, al lado derecho mío, del lado de ustedes, al lado izquierdo,
el maestro Juan Ignacio Mancilla, que es miembro fundador del colectivo de reflexión universitaria, como todos ustedes saben, y él también se ha conocido aquí en la universidad porque fue el primer candidato a la rectoría, o el primer candidato independiente a la rectoría, una candidatura más bien simbólica, pero que fue muy importante en este periodo anterior para mostrar, digamos, algo que tiene que ver con un colectivo que se caracteriza por su crítica, el colectivo de reflexión universitaria, y su problematización de los problemas de la universidad. Entonces, Nacho va a hacer una introducción a la conferencia del doctor Girandot con sus propias reflexiones, y al lado derecho mío está Saraí. Saraí, ella es miembro del colectivo de disidencia universitaria, se llama Saraí García, y es estudiante de la carrera de Sociología. Ella también nos va a dirigir algunas palabras a nombre de los estudiantes de su colectivo y de una parte de los estudiantes que también, digamos, piensan reflexivamente las cosas que ocurren en la universidad. Bueno, entonces voy a dar primero la palabra a Nacho, y antes nada más de pasarle la palabra como algo, pues en realidad eso es más bien anecdótico, diré que yo soy hija de Javier Michel Vega, y que a nombre de mi familia agradezco la presencia del doctor Girandot en esta cátedra. A él le han antecedido el psicoanalista Elie Morales, quizá uno de los más importantes teóricos en el ámbito de los lacanianos, teóricos clínicos, en el ámbito de los psicoanalistas lacanianos, en el psicoanálisis mexicano, y él fue el primero que participó en la cátedra Javier Michel Vega. Después participó el rector de la UACM, el doctor Hugo Aboites. En el caso de Elie Morales, él trabajó cuestiones de la subjetividad contemporánea, algo más amplio. En el caso del doctor Hugo Aboites, él trabajó sobre la educación superior, y en especial el caso de la Universidad de la Ciudad de México, fundada por López Obrador. Bueno, del doctor Manuel Girandot voy a hablar antes de que le dé la palabra. Dejo la palabra al maestro Juan Ignacio Mancilla. Bien, buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar por acá y tomar la palabra para decir algunas pequeñas reflexiones muy breves, porque al final de cuentas lo que importa es lo que va a trabajar el doctor Manuel Girandot, a quien agradezco a nombre de todo el colectivo y los estudiantes aquí presentes el haber aceptado venir a participar en esta cátedra que para nosotros es tan importante. Las reflexiones que voy a hacer, por supuesto, tienen muchos lados, son muy breves, y les puse un título, voy a leer, dice: Entre soberanos, leones y lobos te veas, prioridades presupuestales para el 2017. En el último seminario que dictó antes de su muerte, La bestia y el soberano, 2001, 2002 y 2003, Jacques Derrida, el filósofo de la deconstrucción y polémico pensador, se ocupa, entre otras cosas, del poder, pero también de las complejas relaciones entre lo humano y lo animal. Y conviene tener claro que uno de los temas fundamentales para pensar y problematizar el poder hoy es el del reparto de los bienes materiales y el de las prioridades establecidas por este para ejercer su derecho a la distribución. El contexto nuestro, que no nos gane la desmemoria en tan delicado asunto, es un criminal recorte al presupuesto dedicado a la cultura y a la educación. Hugo Aboites lo calcula como del 20% en términos reales. Las asignaciones las hace siempre el soberano, es decir, el león. Si seguimos la fábula de La Fontaine, la número 6, narración con la que trabaja Derrida en dicho seminario, para mostrarnos ahí todo el tiempo cómo el derecho es siempre el derecho del más fuerte.
Dejo de lado por el momento la excelente reflexión que hace el propio Derrida sobre la universidad del siglo XXI en Universidad sin Condición, pues ya lo hice en el discurso de mi candidatura independiente a la Rectoría General por parte del CRU en abril de 2013. Bien, regreso al tema del reparto, y para poder desplegarlo y que se me entienda, es indispensable que cite la fábula completa que lleva por título La becerra, la cabra y la oveja en sociedad con el león. Dice así: como un fiero león que era monarca de una amena comarca, según antiguos dichos nos dejaron, la becerra y la oveja se asociaron, y la cabra ligera. El trato se ajustó de esta manera, que entre los cuatro repartirse había lo que cada individuo cazaría. La cabra pilló a un ciervo con un lazo que había astuta armado en un ribazo. Ella, sin más tardanza, avisa a todos de su buena andanza. Acuden prontos, el león se sienta y con sus uñas ajustó la cuenta y dijo: 4 somos al reparto. El ciervo descuartiza. El primer cuarto, añadió, es del señor la justa suerte. El segundo, derecho del más fuerte. El tercero, por ser más valeroso, también me toca. Y si hay algún goloso que pretenda de este otro, el cuarto, algún bocado, será al pronto, por ende, degollado. Como vemos, el león se queda con todo, al ejercer su derecho, que es en el fondo y en la superficie el derecho del más fuerte. ¿Qué se prioriza y por qué cuando se asignan presupuestos públicos? Este es un asunto del soberano, el Estado, es decir, sus representantes, el presidente, los diputados y senadores, que se comportan, lo hemos visto todo el tiempo, como leones y lobos. A nosotros simplemente nos toca acatar. Sobre este tema es que me gustaría abrir la discusión, aparte de, por supuesto, el sentido de la reforma educativa, sobre la que disertará Manuel Gilantón, a quien agradezco en nombre de todas y todos mis compañeros del grupo, pero también de Disidencia Universitaria y la Asamblea Estudiantil. Como muestra más ilustrativa va el siguiente botón. En un loable concurso que lleva el nombre del licenciado Javier Michel Vega, el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, CUSEA, ofrece un centenario, alrededor de 21,000 pesos, al primer lugar. Esto mientras para las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios, algo totalmente intrascendente desde la perspectiva de las tareas sustantivas de nuestra alma mater, ¿sí?, la universidad toda ha ofrecido el equivalente de 190 centenarios, es decir, 4 millones de pesos, según los datos ofrecidos por Jonathan Ávila en Reporte Índigo. Obras son centenarios y no buenas razones. Bien, pero pasemos a otra cuestión, la mirada de los estudiantes, y aquí por supuesto dejo que ellos sean los que tomen la voz. Nosotras y nosotros, ese es nuestro derecho. Abogamos porque los espacios de la universidad sean de todos y de todas. De igual modo, nos manifestamos por una representación legítima y porque las decisiones dentro de la universidad sean abiertas y democráticas. También defendemos la alianza entre profesores, estudiantes y trabajadores administrativos en aras de una universidad a la altura de los tiempos en que vivimos. Luchamos por un saber para la vida y no solamente para el expediente y el currículum. Anhelamos hacer política, no como fin en sí mismo, sino como medio para ser, en primer lugar, mejores seres humanos y también mejores universitarios. Deseamos una universidad al servicio de los sujetos concretos que la habitamos en el día a día, es decir, la cotidianidad llamada vida universitaria. Por ello, estamos en contra del dispendio y mal uso de los recursos públicos de la universidad. De ahí que nuestra lucha por una universidad del pueblo y para el pueblo, y por nuestra capacidad de decidir desde el salón de clases y así en cada una de las instancias universitarias que ahora sentimos y sabemos que no nos representan y son un mero simulacro.
Sí, afirmamos que sin una lucha entre trabajadoras y trabajadores administrativos, profesoras y profesores, así como de las y los estudiantes, jamás podremos alcanzar una universidad democrática en la que las decisiones reales sean tomadas por todas y por todos. ¿Un sueño y una utopía? No sabemos. Lo cierto es que no queremos una universidad en la que los profesores se les despida por razones políticas. Que las reformas educativas sean para mejorar el ambiente educativo y nuestro conocimiento, y no, como está sucediendo, para minar los planes de estudio, rasurar la currícula y así generar buenos empleados que acepten sin protestar las medidas enajenantes del mercado laboral y del enloquecido mundo actual. ¿Cómo podemos obtener eso? ¿Cómo mejorar las condiciones de nuestra universidad en un plano donde la educación pública está siendo acechada por los intereses privados y la misión de crear empleados serviles? Sabemos que no tenemos la respuesta, pero sí tenemos una propuesta de acción, porque solo la organización real, perseverante y legítima, a partir de la unión entre la comunidad universitaria y denunciando a quienes hoy ostentan el poder de nuestra casa de estudios, es que podremos lograr vías para mejorar acciones, con resultados en lo inmediato y lo mediato. Todo en aras de nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara, por una universidad crítica y democrática, por una autonomía universitaria, por una reforma a la universidad, por un Congreso General Universitario, no al control corporativo y por de la Universidad de Guadalajara, por la dignificación del trabajo académico. Saque raíz cuadrada a lo que dijo de mí. Soy Manuel y es un privilegio estar con ustedes. Agradezco mucho a los colegas de la CRU de esta convergencia en esta forma ya tan atípica en estos tiempos de individualismo, de ser un colectivo de reflexión universitaria, también a la disidencia y a los muchachos de la universidad. Y quisiera empezar con un acto simbólico que creo que ustedes están de acuerdo conmigo. En la universidad medieval, antes de que alguien empezara a hablar, se le pedía permiso a la autoridad. Entonces yo quisiera solicitar la venia del señor rector Juan Ignacio para poder hablar. Algún día diremos de los rectores su nombre propio, como en este caso el año. Y bueno, muchas gracias. He preparado este balance sobre la reforma educativa y quiero decirles que, como he puesto ahí, que llamarla educativa es un decir. Voy a tratar de mostrar cómo no es en efecto una reforma educativa, pero sí tiene gigantescas consecuencias para la educación en México, por ser una reforma política, una reforma administrativa y una reconfiguración del pacto corporativo del Estado mexicano con la cúpula sindical del CENTE. Va pues, ya con la venia del señor rector, el rector real de esta universidad, ¿no?, que es Juan Ignacio, y a sus compañeros del colectivo. La primera es una deuda que yo tengo con se supone que esto debe hacer que se mueva. Lo hago yo. Patricio Monero es un tipo al que aprecio mucho, y en la página de Facebook hizo este cartón que a mí me parece que muchas veces México ha producido, digamos, en este género de la crítica, maravillas. La profesora le pregunta al funcionario: oiga, ¿y no debió haber sido primero el modelo antes que la evaluación? Y a mí me parece que es muy sabio el cartón, cuando el cuate con desparpajo, puede ser Nuño, puede ser Choifet, puede ser Peña, puede ser cualquiera de estas personas que hoy se levantan todos los días
para mover a México, no sabemos para dónde, pero él dice que no es para donde pensamos, pues sí es cierto. Y le dicen y que estuviéramos en Finlandia. Aquí primero ponemos el pavimento y luego el drenaje. Es decir, ¿cómo es posible que llevemos 3 años haciendo evaluaciones y evaluaciones y evaluaciones sin un modelo educativo que guiara el proceso de valoración de las capacidades de nuestros colegas en la docencia y en la educación básica y media? Me parece que 3 años de evaluación punitiva, como dice el secretario Nuño, a la que se tienen que someter los profesores, muestra cómo primero se puso el pavimento y después el drenaje. Es decir, es una reforma que no tiene un horizonte educativo como guía. Y lo que yo quiero, ya lo voy a poner entonces así, es, hagan de cuenta que este es el índice, ¿no? El camino que voy a seguir es el siguiente. Primero, quiero rápidamente recordar la velocidad con la que esta reforma se realizó y preguntar dónde estuvo el Congreso de la Unión. Porque me parece que una de las ideas fundamentales que creo que hay que tener en cuenta es que esta reforma, junto con las demás reformas estructurales, no fueron procesadas por la Cámara de Diputados y de Senadores, no fueron procesadas por el Poder Legislativo, sino que fueron indicadas por un pacto en la élite de los partidos políticos mayoritarios. Es algo en lo que no hemos meditado y es algo profundamente peligroso. Si la democracia tiene que ver mucho con el equilibrio de poderes, en este caso, un poder, el legislativo, se subordinó enterito, salvo contadísimas excepciones, para esta reforma, la energética y todas las demás que ha echado a andar el famoso Pacto por México, ¿no? Pero hay que recordar, además de esa velocidad, la magnitud del problema que tiene México, y para ello he preparado algunas cuestiones. Pero visto el problema educativo desde el ángulo de la desigualdad. Luego, tratar de ver en conjunto cuáles fueron las modificaciones legales que hacen esto que llamamos reforma educativa. Quiero proponerles algo que ya he dicho, que es la conjetura de que se construyó un prejuicio y entonces fue inevitable un perjuicio. Es decir, hay un enorme tigre metido en todo esto, como dice el poeta Elizalde, y consiste en la acusación que el ogro pedagógico realizó sobre el magisterio. Conforme van pasando las semanas y siguiendo esta reforma con detenimiento, yo en los balances que me piden que haga, voy poniendo temas que me van pareciendo que nos ayudan a entenderla mejor. Los 2 temas adicionales que hoy quiero plantearles es, el primero, una serie de supongandos. Que hace uno un balance de un fenómeno social o de su vida, es conveniente recordar que uno dice, pues mira, por hoy y para mí, así están las cosas. Para conservar siempre la humildad y la capacidad de escuchar a otro, que por hoy y para él nos puede enriquecer. Cuestión que espero que ocurra cuando conversemos esto. Estas son las 5 partes y voy a pasar a la misma velocidad que sucedieron las cosas, esto que sucedió con la reforma. Es impresionante, si ustedes toman en cuenta la parsimonia del Congreso de la Unión para los temas que son complicados para la clase política. Fíjense, el 2 de diciembre, un día después de la toma de posesión del presidente Peña Nieto, se firma el Pacto por México. Y el 8 días después, Peña envía la iniciativa de reforma
al Congreso. No dejen que se me olvide hablar de un artículo que no vimos a tiempo y que parece ser crucial, que es el artículo 73. Cuando pensamos en la reforma educativa, todos pensamos en el tercero. Algo pasó en el 73. Es crucial verlo. El día 10 la envía. El 20, acuérdense que no son días, el Congreso no trabaja días hábiles, ¿no? Sino trabaja días que se les pega la gana, cada 48 horas, ¿no? Con algunos puentes, ¿no? Entonces, rapidísimo, el Senado la aprueba el día 20, el 21 la Cámara de Diputados. Es decir, no procedió el régimen parlamentario de la lectura de la iniciativa, la sanción por la comisión respectiva, una aprobación, no. Simplemente fueron instrucciones que dio, no el Ejecutivo. Esto es lo que es bien novedoso. No es como antes, solo el PRI, sino que es la alianza PRI, PAN y PRD la que decide cómo empujar las reformas estructurales, en este caso la educativa, y luego cómo se van a repartir los nombramientos de las personas que las van a operar. Es, en cierto modo, un golpe de Estado técnico en términos de la imposición de las cúpulas partidarias a nuestros representantes, tanto representantes populares como representantes territoriales, que es la diferencia entre diputados y senadores. Entonces, el 21 la aprueba diputados, pasa por las legislaturas estatales, que ustedes saben que necesitan ser más de la mitad para que sea constitucional, y el 7 de febrero, tomen en cuenta que aquí ya pasó el puente en Guadalupe Reyes, o sea, los diputados y senadores de todo el país estaban ocupados, ¿no? Pero ya el 7 de febrero, 5 días después de los tamales, ¿no?, la Cámara la declara constitucional, es decir, más de la mitad de las legislaturas de los estados la aprobaron. El 25 la promulga Peña y el 26 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Estamos ante uno de los temas más importantes del futuro del país, que se aprobó fast track entre el día siguiente de la toma de posesión de Peña y el 25 de febrero, del 2 de diciembre al 25 de febrero. Esta reforma, señor rector, reforma habemos. Esta reforma estaba prevista por el pacto y se hizo en Los Pinos. Ahora, después, ¿qué pasó con las leyes que se llaman secundarias y que también, pues, de secundarias tienen poco porque son sumamente primarias en su destrozo, ¿no? El 13 de agosto Peña envía 3 leyes, ¿no?, que se elaboraron también en el pacto, no se elaboraron en la Cámara. Es la ley del Servicio Profesional Docente, la que funda al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, al INEE, y la Ley General de Educación. Y el 22 y 23 de agosto, la manda el 13, para el 22 y 23 de agosto, aprueban 2, la del Instituto Nacional de Evaluación y la Ley General de Educación. Por cierto, lo tienen que hacer en el Centro Cultural Banamex, porque está cercado el Congreso por profesores. Y luego, en septiembre, un mes después, se aprueba la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces, si ya teníamos reforma, ahora tenemos el aparato completo, ¿no? El aparatus toditus tenemos, ¿no? O sea, la reforma de la que estamos hablando es esta serie concatenada de acciones en la Cámara que tienen como hilo conductor algo que como mexicanos creo que tenemos que revisar. Nosotros no podemos permitir que el Congreso de la Unión sea el sitio en el cual las cúpulas de los partidos, en alianza con las cúpulas empresariales, decidan el futuro del país y los representantes populares levanten la mano para votarlas.
Esto no sucedió. Luego también participa el Poder Judicial, como veremos. Entonces, no quiero que perdamos de vista esto, porque la celeridad con la que esta reforma se hace, el beneplácito que a todo mundo le genera en la clase política, también está acompañada de la detención del Bester Gordillo. Los regímenes que requieren legitimarse, por ejemplo, como Salinas, cuando hacen fraude para ganar en el 88, encarcelan a Laquina, el dirigente de los petroleros. En este caso, un gran impacto, sobre todo en los medios, fue la detención del Bester Gordillo. Cuando ya no le fue útil al régimen, la encarcela. No la encarcela por las tropelías cometidas, la encarcela porque ya no les funcionaron. Y recuerden, muchachos, muchachas, justicia selectiva no es justicia, es venganza. Y México tiene muchísimos años de tener una justicia selectiva. ¿De qué tamaño es el problema educativo desde el punto de vista de un profesor que lleva 36 años, aunque ustedes no lo crean? Empecé cuando tenía 2 meses, estudiando este asunto, apasionado de él, sin pretender saber para nada más que la convicción de que por aquí hay algo muy importante para el futuro del país. La magnitud del problema educativo en México está muy fuerte. Y voy a hacer 4 propuestas. ¿Cómo se ve el problema educativo desde la equidad? ¿De qué tamaño es la exclusión y el abandono en la educación en México? También, ¿cómo origen es destino? Infancia es destino, se decía para otros propósitos. Pero en el caso de la sociología, tenemos que origen es destino cuando el mejor predictor del futuro de una persona es observar las condiciones socioeconómicas de su familia de origen. Por eso el Premio Nobel de Economía Stiglitz dice que hay un solo error que no hay que cometer en la vida. No hay que equivocarse al elegir a los papás. Si ustedes se equivocan al elegir a sus papás, ya se equivocaron de por vida. Entonces, por favor, cuando reencarnen, piénsenlo bien. Y lean a Bourdieu para ver lo que es el capital cultural y que se elijan una familia como Slim, como los que fueron a la Fórmula 1. Esos generan origen y destino muy diferente que el chiquito que están haciendo hoy en Chitaltic, que es uno de los tantos ejidos de Yajalón en Chiapas. No solamente origen es destino, sino también hay una bronca de desbarrancadero y por lo tanto lo que yo voy a proponer en este primer capítulo y rápido es que yo no hago una crítica, y muchos compañeros tampoco, a la reforma educativa porque no sea necesaria, sino porque esta no es educativa y porque todo resuelve los problemas que son necesarios resolver. Es falso cuando las autoridades dicen que los que tenemos críticas a la reforma educativa lo que queremos son defender prebendas y prerrogativas como la venta y herencia de plaza. No es cierto. Cuando se reduce, el poder le gusta reducir mucho a estás conmigo o estás contra mí. Procuren en su vida siempre ponerse en la tensión, en medio, sin ser intelectuales orgánicos, ni del poder, ni de la disidencia que estipula que el pensamiento está prohibido. Pongámonos siempre en medio. Y ahí en medio no es cierto que la crítica sea innecesaria. En ocasiones a mí me han dicho, ¿sabes qué, Manuel? Es muy fácil criticar y muy difícil edificar. Con lo cual pretenden desautorizar mi chamba. Y yo lo que digo es que no. Que esa frase de que es muy difícil edificar y muy fácil criticar
pasa por alto que es muy difícil edificar una buena crítica y que la crítica es un valor irrenunciable que desde la Ilustración nos pertenece a todos. Se está en la universidad y tenemos necesidad de una reforma educativa porque nos urgen personas críticas que ejerzan esto como un derecho y formen un colectivo de reflexión universitaria o se embuleten en una disidencia que este país requiere cada vez más. La crítica es un valor. Nunca acepten la crítica a la crítica en términos de no critiques, haz. No, yo hago crítica, es mi chamba. Y hago crítica de lo que haces. Haz bien las cosas. Bueno, ¿qué pasa con la equidad? Les quiero proponer dos digamos, dimensiones para determinar cuándo un sistema educativo es equitativo. Hay equidad cuando se cumplen dos cosas. La primera es que no haya ninguna barrera al acceso a la educación de calidad. Es decir, cuando el acceso no esté condicionado por el origen, y también cuando se disuelva o no exista relación entre el logro del aprendizaje y el origen social. Es decir, pongámonos de acuerdo con este colega que es Carlos Rafael Rodríguez, que lo que dice es: un sistema educativo tiene equidad cuando todos pueden acceder a una educación que valga la pena, que desarrolle la inteligencia, nada de capital humano, inteligencia, capacidad, pensamiento. Y por otro lado, que producto de ello se separe la condena de origen y destino de la que hablábamos antes. ¿Cómo estamos ante esas dos cosas? Bueno, primero, una cuestión crucial. En un país tan desigual como el nuestro o como nuestro mundo, no hay que confundir la igualdad con la equidad. De su lado izquierdo se ha establecido una política de igualdad. Se le ha dado a todos el mismo huacal para que vean a los cachorros contra los indios de aquí, o al Guadalajara contra los bellos blancos. Perdón si hería algún caso. ¿No? Creo que sí, pero me metí en un problema, ¿verdad? Era de hermanos de las Chivas y yo de Veracruz. Entonces, si ustedes ven, cuando se le da lo mismo a los desiguales, no solamente continúa la desigualdad, sino que se agudiza. Miren el tamaño que alcanza el más alto con el huacal. La equidad es cuando al más pequeño se le dan dos huacales. Porque fíjense cómo eso, a pesar de que están fuera del estadio, que están viendo desde la barra del partido, nos indica la diferencia entre dar igualdad o tener un proyecto de equidad. La izquierda ha perdido de vista esto y entonces muchas veces se ha comprado la ideológicamente terrible idea de la igualdad de oportunidades. A todos les damos lo mismo y a partir de eso cada quien, no miren, a partir de eso como cada quien, si las tallas son diferentes, si el origen social es distinto. Un proyecto progresista de izquierda, un proyecto decente, es un proyecto que opta por la equidad. ¿Y cómo estamos a este respecto? Miren, el rezago escolar en México es enorme, vergonzoso. Entre los 15 y 64 años de edad estamos 74 millones. De ellos, 5 y pico de millones son analfabetas. 10 no terminaron la primaria cuando la primaria era el nivel obligatorio. Y luego 16 no la terminaron cuando la secundaria ya era obligatoria.
Para considerar que alguien es analfabeta, el censo hace la siguiente pregunta: ¿sabe usted leer o escribir un recado? Si dice no, es analfabeta. Si dice sí, es alfabeta. La diferencia no es entre leer a Rulfo y no leer el nombre de calle, no. La diferencia es un recado. Y aún ahí tenemos a 5 millones de mexicanos, muchas mexicanas, muchos y muchas mayores de edad. Para mi vergüenza, uno de los actos de mayor indignación que he sentido en mi vida es una vez que en la SEP, platicando sobre esto del analfabetismo, me dijeron: pero Manuel, ¿por qué insistes en esto si esto lo va a arreglar el tiempo? Es decir, por ser mayores, etcétera, pues va a haber menos analfabetismo porque se van a morir de dinero, de estas cosas, sino que las tengo que poner como en una imagen. Y entonces lo que hice fue pensar, bueno, 1 millón de estudiantes entre 6 y 17 años cada año que se van, hombre, pues son 10 estadios de Jalisco, Unilife o Aztecas, de esos que tienen 80.000 o 100.000 lugares. Pero miren, si los dividimos entre 30, para que haya salones de 30, son 33.000 salones los que perdemos cada año. Y de esos 33.000 salones, si suponemos que miden 10 metros de largo y los ponemos en fila india, digamos, generan una distancia de 333 kilómetros. De aquí hasta donde ustedes propongan, ¿qué ciudad queda a 333 kilómetros? Hasta Vallarta. Tomen el camión aquí en la salida y vayan viendo en su lado derecho salones, salones, salones sin parar, uno adosado al otro, que al inicio del curso estaban llenos de vida y que después terminan, como diría el grupo Kansas, llenos de polvo, ¿no? Dust in the wind, ¿no? Es una canción sota. Entonces, de ese tamaño es lo que perdemos, ¿no? 33.000 salones, ¿no? Y claro, este rezago escolar acumula más al rezago escolar que ya tiene la población de 15 a 64 años. Es decir, hay 600.000 inscritos cada año en la media superior y abandonan los estudios, 600.000 de este millón, están en la media superior y la dejan cada año. En fin, si nosotros tomamos en cuenta el rezago anterior con estos datos y también recordamos que tenemos más o menos a 11 millones de jóvenes que no son ninis, no es cierto que ni estudian ni trabajan, son sin estudios y sin trabajo. En esto de los ninis hay que tener cuidado con las palabras. Por ejemplo, yo les sugiero que nunca usen el término deserción, que se usa mucho en la sociología de la educación. Un desertor militarmente es un tipo que por cobarde abandona el frente y se le puede matar por la espalda. Oigan, después de que tiene que dejar la escuela, todavía le vamos a decir que es su culpa y que es un cobarde, que tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Igual a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, o sea, ni estudias ni trabajas, no, son compatriotas nuestras o compatriotas nuestros que están sin escuela y sin trabajo. Entonces, para completar, Eduardo Bakov dice que en octubre dijo que en el examen de PISA, que por ahí habrán ustedes oído, ¿no?, que se hace una prueba a los chavos de 15 años, de tercero de secundario o primero de prepa, según estén. En el nivel más bajo de esa evaluación hay
40-42 con muchos problemas en comprensión lectora, 66%, 51% en matemáticas, 47% en ciencias. Y en el nivel más alto tenemos que en ningún caso superamos al 1%. La escuela excluye, de la escuela se abandona o es abandonado uno por la escuela, y además en la escuela cuando se permanece hasta los 15 años casi no se aprende. ¿Por qué? Porque esta distribución desigual de los aprendizajes también está ligada a la desigualdad social. ¿Y qué concluye Bakov? Dice que como 41 puntos en matemáticas significan un grado escolar, México está con respecto al promedio de la OCDE en primero de secundaria cuando debería estar en tercero. Que si fuéramos 3 puntos por año, llegaríamos a estar en el promedio de la OCDE en 27 si ningún país se moviera, cuestión que es falsa porque el propio movimiento de México empujaría la media hacia arriba. Y se pregunta Bakov, a ver, Manuel, ¿y no son suficientes estos datos para decir que urge una reforma educativa? Y yo digo sí, nada más que más sí. Es decir, precisamente ante este tipo de información podemos concluir que el rezago escolar, es decir, los que se salen de la escuela, no es igual al rezago educativo, porque recordemos, 32 millones no tuvieron acceso a la educación obligatoria. 1 millón se va cada año, y los que alcanzan a terminar la secundaria o empezar la prepa tienen muchos problemas en lectura y aprendizaje, en lectura y escritura. ¿Cuál es la síntesis? En el país en que vivimos, si te vas, si te van o si te quedas en la escuela, aprender es una cuestión que está sesgada por el origen social. Es decir, está cargada por la desigualdad. Y entonces, sumamos rezago escolar, que son las deficiencias en el aprendizaje, y tenemos un rezago educativo que no es soportable desde la lógica de la construcción de un país decente. Es verdaderamente vergonzoso que desde 1920, que se funda la SEP, a la fecha, tengamos estos resultados de exclusión, de desigualdad en el aprendizaje y en la estancia en la escuela. Por eso es indispensable una reforma educativa. Miren rápidamente estos datos. Si tu papá no tuvo educación, la probabilidad de que llegues a educación superior es del 0.02. La probabilidad se mueve de 0 a 1. Si estudió posgrado es del 0.93. Es una relación extraordinariamente insensible a la estancia en la escuela. Si ustedes ven, a lo mejor esa no se alcanza a ver, pero esa línea que sube es la de aquellos que tienen educación superior o posgrado. Todos los demás grados, cuando se terminan, en promedio, no permiten estar arriba de la línea de pobreza. Esa es la situación del país, ¿no? Y luego, esta es una que es el desbarrancadero. Del lado izquierdo, en el color azul oscuro, tienen ustedes a los sectores más pobres, y del lado derecho a los sectores medios. Ni siquiera son los sectores altos, porque los sectores altos no llenan las encuestas del INEGI. Entonces, empieza, la primera columna es cómo empieza casi el 100% la primaria. La siguiente es terminar la primaria. Vean cómo ya la pendiente de la columna azul oscuro es más pronunciada. El tránsito de secundaria, de primaria a secundaria es un desplome. Más o menos se hace meseta en terminar
secundaria, y luego viene el pasaje a prepa, y después el pasaje a superior. De cada 100 niños de clase pobre, de clase baja en México, que empiezan su educación, solo 7 llegan a la universidad. De cada 100 de clase media no rica, llegan más o menos 47. Es decir, de nuevo, hay exclusión y origen está siendo destino. Ahora, ¿por qué es entonces urgente una reforma educativa? Porque en lugar de que nuestro sistema educativo contribuya a la igualdad, impulsa la desigualdad, porque el acceso y la permanencia están sesgados por cuestiones socioeconómicas y culturales, proponerles que esto es un pleonasmo, debería ser un pleonasmo, y que entonces a mí me da mucha vergüenza que en la Constitución de mi país se diga que la educación que imparte el Estado ha de ser de calidad. Pues sería tanto como decir que la justicia que imparte el Estado será justa. Dicen los abogados que satisfacción no pedida, acusación manifiesta. Si se tuvo que poner en la Constitución que la educación pública tiene que ser de calidad, es una vergüenza, no es una reforma progresista. También les decía que quería avisarles qué pasa con el artículo 73 en la fracción 25. En el artículo 123, y perdón estos tecnicismos, son importantes, se regulan las relaciones laborales y hay dos apartados, el apartado A y el apartado B. A partir de esta reforma constitucional a la educación, en la fracción 25 del artículo 73, este artículo es el que dice cuáles son las facultades exclusivas del Congreso. Se establece en la fracción 25 que los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente en este país va a ser materia exclusiva del Congreso a través del servicio profesional docente. Es decir, de un plumazo se colocó al magisterio fuera del artículo 123 y se le condujo a un apartado especial y excepcional de condiciones laborales. No hay derecho a huelga, no hay derecho a nada. Incluso la estabilidad del empleo, es decir, la definitividad, que era lo que en la modernidad se llamaba la ciudadanía laboral, se ha perdido. No hay en México hoy, según la ley, ningún profesor o profesora, así hayan pasado 10, 20, 30 o 40 años de trabajo, que tenga seguridad en el empleo. Su empleo dura lo que dura la etiqueta de caducidad que le otorga la evaluación, 4 años. Entonces, coloca al magisterio en un régimen de excepción laboral, cuestión que es impresionantemente grave, y por otro lado, se elige a los consejeros del Instituto Nacional Electoral de la Evaluación de la Educación sin que haya todavía el instituto. Es decir, este instituto que se presume autónomo resultaba más autónomo cuando no lo era, porque la distribución de los consejeros de la Junta de Gobierno fue una distribución entre los partidos del pacto. Y además se hizo la ley del servicio profesional docente, que es, para decirlo sintéticamente, la manera en que se aplica en el magisterio la reforma laboral que pactaron entre Calderón y Peña cuando Calderón terminaba y Peña era presidente electo. Y estuvo orientada por lo siguiente: hay que abaratar el despido, porque el despido era muy caro para los patrones. Y segundo, hay que generar precariedad en el empleo, ¿no? En fin, pasemos al tercero. Es decir, lo que hemos visto es la velocidad de la reforma, luego la brutal desigualdad social y su impacto en la educación, y lo tercero que hemos visto fue esta cuestión de las reformas específicas. Todo esto parte de un problema muy grave, y es que
hay un prejuicio que se convierte en perjuicio. Primero se hizo una gran simplificación, eso tuvo consecuencias, se olvidó cuál es el vínculo para el aprendizaje y no se recordó que, como bien dice Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Se perdió la noción de aprendizaje. ¿Cuál fue la gran simplificación? Independientemente de la complejidad del proceso educativo, se determinó que la causa, el principal problema de estos problemas educativos era el magisterio y que por ende la única solución era actuar sobre ellos. Se les acusó de ser los responsables y por lo tanto fueron el factor a cambiar. Y como ya estaba hecho el diagnóstico, está mal la educación porque los profesores son malos, entonces lo que hay que hacer es evaluar. Y evaluar se convirtió en el fetiche con el cual se propuso que se garantizaba la reforma educativa. En otras palabras, se pensó que una evaluación estandarizada y normalizada podría dar cuenta de la diversidad de circunstancias en que ocurre el oficio del magisterio en México. Hace unos meses conocí el trabajo de una colega que conocen mis amigos y es Leora Starchansky, que le escuché antes de conocerla que la palabra infancia viene del latín infantia, que significa sin voz, sin palabra. Un infante es aquel que no tiene palabra. Por eso, de ahí viene infantería. La infantería en un ejército obedece, no dialoga cuál es la estrategia. A mí me parece que esta es una clave central para esta reforma. Al magisterio se le consideró infantería e infante, es decir, no tuvo palabra, no se le consultó. Y una reforma educativa nunca va a prosperar si no toma en cuenta la palabra de los profesores y las profesoras. Y con este proceso de consulta para el modelo educativo que se hizo en 2014 y el actual, tampoco se va a escuchar a los profesores porque la reforma ya está hecha y decidida. En consecuencia, la capacidad de las profesoras y los profesores mexicanos quedó en entredicho. Es decir, todos son ignorantes salvo que demuestren lo contrario. Un Estado de derechos en el cual todos somos inocentes salvo que se pruebe lo contrario. En México es al revés, ¿no? Todos somos culpables hasta demostrar lo contrario, salvo que tengas dinero. En la reforma educativa, todo profesor y profesora fue declarado ignorante hasta que demostrase por la evaluación lo contrario. Esto conduce a que la voz del magisterio quede en entredicho. El secretario de Educación en 2013 era Carlos Loret de Mola. Sí saben quién es Carlos Loret de Mola, el noticiero de la televisión, que actuó en la película de Panzazo de Mexicanos Primero. Bueno, ese señor en una ocasión lo vi en la tele y dijo: ¿usted dejaría a sus hijos con esa o con ese? Y esa y ese eran la imagen de un par de profesores, una profesora y un profesor mexicanos, de Oaxaca, de Chiapas, de Sinaloa, de donde fuera, a los que a este señorito le parecían feos, con unos cortes en sus palabras de racismo y de clasismo impresionantes. Entonces, ¿qué pasa cuando no tiene palabra el magisterio? Cuando es infante, queda en entredicho. Y en entredicho quiere decir que es interdicto.
Me puse a buscar en el diccionario y encontré que interdictum es estar en entredicho y que se aplica en el ámbito jurídico a aquellos que son dementes o delincuentes. Es decir, el niño no puede representarse a sí mismo en un tribunal, necesita alguien que hable por él, por eso es infante. Padre o tutor, ¿se acuerdan? Firma del padre o tutor. Bueno, cuando alguien es tratado como infante, aunque tenga mayor edad, se le está negando la palabra, o bien se está considerando que su palabra queda en entredicho por delincuente o loco. Así fue como se procedió en la reforma, y por eso en nombre de ellos va a hablar el poder, ¿no? Y ¿saben qué, colegas? Si los profesores y las profesoras fueron considerados sin voz, los niños ni siquiera fueron vistos. Esta es una reforma educativa que no habló con el magisterio, creyó que hablaba con él cuando hablaba con su espejo, es decir, con el CENTE, y tampoco le dio la palabra a los niños que van de los 3 a los 15 años para que dijeran qué opinaban de su escuela. Aquí está el ogro pedagógico, no el filantrópico, sino el ogro pedagógico, diciendo: te voy a profesionalizar, te voy a evaluar, te voy a poner en tu sitio, te voy a quitar toda la seguridad del empleo, porque aquí el que manda soy yo. Es una de las acciones más cruelmente autoritarias, armadas perfectamente en la lógica jurídica y cubiertas con un manto, algo puro, el interés superior del niño. Todo esto es por los niños. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes que si están en entredicho, si todos son una bola de ignorantes, pobres, racialmente descalificados, ¿no?, desde la altanería de un tipo como Nuño, ¿no?, que les dice tienen que someterse a la evaluación. Si eso es así, la solución ha sido la evaluación, pero conserven para su vida esta frase: si no podemos medir lo que es valioso, vamos a acabar valorando nada más lo que es medible. Y en la educación, en la vida, en la amistad, en el amor, en la construcción de un país, en lo que vale la pena para estar vivo, aguas con confundir lo medible con lo valioso. En la docencia hay un montón de trabajo intangible que es imposible medir en un examen de confusión múltiple. Pero con base en el examen de confusión múltiple que normaliza, se está determinando quién es insatisfactorio, satisfactorio, bueno, destacado, excelente, super, plus, ultra, mega. De verdad que es importante. Si no podemos medir lo que es valioso, tenemos un grave riesgo de considerar valioso nada más lo que es medible. Es una frase de este señor Bierbaum. Yo voy a dejar esta presentación aquí para que ustedes la tengan. Échenle un ojo a su libro, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo la reducción? Bueno, si todo es problema de los profes, aunque tienen un muy importante papel, se distorsiona la complejidad. Sobre todo a quienes son estudiantes, yo les diría: cuando un profesor o profesora llegue y les diga que un proceso social importante se explica por un solo factor, huyan, sin contar hasta 10, de inmediato, corran y vayan a contárselo a quien más confianza le tenga,
porque ese señor o esa señora son verdaderamente tóxicos. No hay ningún problema social que pueda tener una sola causa. Si la tuviera sería irrelevante. Y sin embargo, esta reforma está basada en la acusación al magisterio de su responsabilidad en el proceso. Y entonces, esos factores se olvidan, se va sobre el prejuicio de el magisterio es una bola de incapaces e ignorantes, y en consecuencia se hace un gran perjuicio. El magisterio, en vez de ser un grupo de sujetos, se convierte en una bola de objetos a transformar. Por eso, si ustedes piensan, el hecho de que se les vaya a profesionalizar es un contrasentido en sociología. Una profesión es aquella organización que se dan los que saben de algo para regular su quehacer. Ellos, los que saben de eso. Un día le pregunté a Manuel Olmeda, que hace tiempo murió, que qué era la matemática, y me dijo: Manuel, la matemática es aquello en lo que se han puesto de acuerdo como tal los que saben de eso. Es decir, profesionalizar desde la cúpula del poder es desprofesionalizar. Se parece a una ocasión en que yo trabajé en Chiapas de profe, y un colega me dijo, por ahí por los años 77, por ahí, me dijo: Manuel, te voy a hacer tu autocrítica. No es que yo no sea humilde, pero mi autocrítica es mía. ¿Sí? Así como decía Zapata que la tierra es de quien la trabaja, y otras cosas son de quien los trabaja, ¿no? Las cosas que se merecen, la autocrítica es de uno. Tú me puedes criticar, pero mi autocrítica, perdón, es ahora sí que la única propiedad privada que el profesor Marx, señor rector, creo que reconocería, ¿no? Bueno, así como no me puede hacer nadie mi autocrítica, nadie me puede profesionalizar, porque me desprofesionaliza. Es decir, me hace profesional. Hacerme profesional es quitarme la capacidad de yo hacerlo. Entonces, en vez de ser un sujeto, es un objeto, y pues de la paradoja pasamos a una parajoda. Vean lo que significa, según Lacan, el cambio de una J, ¿no? O sea, la reducción, que es paradójica, conduce una parajoda, y la parajoda es la solución. La solución es evaluemos. Y cuando uno dice, pero perdón, en un examen de opción múltiple y subiendo dos evidencias y haciendo un examen de conocimientos, ¿va usted a poder decir si mi trayectoria, si mi proceso de ser profesor durante 20 años ha sido bueno o no? O sea, cuando uno dice con qué confiabilidad y validez, para decirlo técnicamente, puede usted afirmar eso, la parajoda es que así se está haciendo. Y de eso depende, como en otro orden de cosas, perder el nombre propio para ser autista, tener déficit de atención, o ser un depravado. Si me explico, pierde uno el nombre. Con tal de salirse tantito de la norma, en este mundo en que vivimos, asesta el poder, o un chocho para que nos estemos quietos. Todo niño inquieto ahora es un sujeto al que hay que darle Ritalin, en vez de aprovechar su inquietud. Y todo profesor es sospechoso o profesora de ser ignorante hasta que demuestre en una evaluación que no tiene nada que ver con lo que hace, que no lo es. Eso es parajódico. Porque, para decirlo muy rápido con Anthony Garritz, ¿no?, el mejor profesor, y todos ustedes lo saben, no es el que sabe más, sino aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido a enseñar.
Y eso se aprende en las normales. Por eso alguna vez escribí en el periódico que los que son profesionales de la docencia son los profesores de la básica, los de la superior no, porque a nosotros nunca se nos preparó para ser profesores. Nunca se nos dieron herramientas pedagógicas. Enseñamos el papel, a veces medio cucho, de Santo Domingo, ese sitio donde se emiten los certificados malines, como el de Peña Nieto, ¿se acuerdan? Eso basta para que enseñemos, ¿no? Y entonces, esta es muy importante. Todos hemos tenido profesores que saben mucho y que son un petardo. Y profesoras o profesores que saben menos, pero que tienen la capacidad, la oportunidad que perdió el profe. Nos podía haber enseñado a través de esa estupidez, de ese error evidente de mi parte, movimiento uniforme acelerado, inercia, un montón de cosas, porque yo hubiera dicho, a ver, todos los que dijeron, ay, baboso, a ver, expliquen por qué no. No, ¿por qué no? No, a ver, ¿cómo que por qué no? A ver, ¿por qué? Y a partir de la propuesta de un chiquillo que creía que podía decir algo, que la escuela era un sitio donde se podía decir algo, el profesor podía haber construido un ambiente de aprendizaje del que todos hubiéramos podido salir enriquecidos. No, todos copiamos la página 58. Fanerógamas, criptógamas, monocotiledonea. El sistema educativo mexicano está enfermo de repetición y está anémico de crítica y pregunta. Chiquillo que pregunta, Ritalin. Chiquillo que se aburre ante una clase que no tiene ningún sentido, autista. Chiquillo que está triste porque la vida es triste, como uno es niño también, deprimido. Ritalin, Prozac, sin remedio, yoga. Es decir, igual que estamos clasificando a todo, se está clasificando al magisterio. Y estamos en medio de un sistema educativo que no produce preguntones. Y de veras se los digo con todo el corazón. En unos días cumplo 61 años. Me siento como de 18, pero son 61, son 6 décadas. ¿Saben qué? Si no tenemos más gente que pregunte, México no tiene futuro. Si no nos preguntamos cómo soportamos tanta impunidad, si es factible Duarte, si es factible la guardería ABC, si nosotros en el zócalo de todas las ciudades diciendo basta, si ya pasaron 2 años y nos hacen falta los 43 de Iguala, si no logramos construir colectivamente preguntas y movilizaciones que pregunten y cuestionen, no tenemos futuro. Y de eso se trata la reforma educativa que necesitamos, no de este control laboral. Fíjense, esta es una escuela y en una ocasión el señor Nuño dijo que a los comisionados sindicales que no estaban chambeando los iba a poner a trabajar y los iba a nombrar subdirectores de las escuelas. Un aviador es un señor que, como ustedes saben, cobra sin trabajar. Bueno, pero alguien le tuvo que dar el avión, la pista de aterrizaje y la torre de control, y fue el gobierno, a cambio de favores electorales. Bueno, no obstante que estos han sido unos zampones, para ponerlos a trabajar se les coloca como subdirectores de las escuelas. Y vean esto, es un amigo de Chiapas, esa es su escuela, son sus chiquillos. ¿Con qué diabla cara desde el centro se le puede decir que no es idóneo? ¿Con qué arbitrariedad se le puede decir a este profe o a cualquiera de los que son multigrado, que dan clase a distintos grados,
que hay un poder omnisciente del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y del señor secretario que dice que no es idóneo, o que sí lo es. En México, el 43% de las escuelas primarias son multigrado. Es decir, 4 de cada 10 escuelas en el país son multigrado. Y a esas escuelas van los más pobres de México. Y en esas escuelas trabajan los profesores más esforzados del país. Sin embargo, hay que evaluarlos como si fueran profesores de Finlandia. ¿Se entiende la incapacidad de entender la reforma que necesitamos contra esta forma de control político? Y para acabarle de amolar, si la reforma decía que los profesores eran los culpables, fíjese los resultados. 15% resultaron insuficientes en la primera evaluación, 35 suficientes, 42 buenos y 8% destacados. El diccionario dice que el que es suficiente es apto, el bueno es muy apto y el destacado es ultra apto. Perdón, si la reforma tuviera razón, es un supongando, y de los profesores dependiera la calidad educativa, el 85% de los profesores que fueron evaluados, la primera vez que fueron evaluados, resultaron suficientes, buenos o destacados. Ergo, hay que buscar la hipótesis del fracaso del sistema educativo en otro lado, haciéndole caso a la reforma, aceptando sin conceder que sea correcta. Este ejercicio que estamos haciendo, usted me está haciendo el favor de escuchar a un tipo que lleva 3 años peleándose con esto, es que necesitamos generar juntos formas de análisis de este tipo que le digan al poder, de acuerdo a tus propios parámetros, tu supuesto de salida es falso, porque si la educación dependiera de los profesores, tu evaluación de los profesores hizo que solo el 15% fuera insuficiente, y hace unas semanas los insuficientes fueron evaluados y el 99% resultó suficiente, apto, bueno o destacado ya. Es decir, no son los profes, no son las profesoras. No quiere decir que no tengamos mucho que hacer todos los que somos profesores y profesoras. La complacencia, tan mala es la estigmatización a todo el magisterio como todos son apóstoles, no es cierto. La proporción de desgraciados en cualquier gremio es muy semejante. Entre los abogados, los curas, los rabinos, los futbolistas, ¿no? No hay gremio perfecto. Pero lo que sí es cierto es que la propia evaluación de la reforma la refuta, ¿no? Es estéril. Quiero compartirles, para terminar, 2 temas adicionales que ojalá les parezcan interesantes. Supongamos, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Hagamos el supongando que, pues sí, como dice así, pues si es así, esta reforma es regresiva, porque va a poner a los mejores profesores en los mejores lugares. Y suponiendo que acá están los peores, pues los va a poner en los peores sitios. Es el tema de la igualdad y la equidad. Es decir, si de veras se mide el mérito y se ponen las plazas de acuerdo al prestigio, el estatus, la cercanía, la urbanización, etc., mandaríamos a los que tienen menos capacidad docente a donde más se necesita, y a los que tienen mejor capacidad docente a donde menos se requiere, porque hay mejores condiciones de origen. Entonces, si la reforma funciona, es una reforma que va a profundizar la desigualdad, porque México lleva décadas dándole educación de calidad al que menos la requiere y remedios de cantidad a los que más la necesitan. El censo de las escuelas fue pavoroso.
En proporción hay más escuelas sin agua y sin luz que viviendas sin agua y sin luz en México. Estuve en Oaxaca el fin de semana pasado chambeando con unos profes. Yo he aprendido de ellos una gran cantidad de cosas. Una de ellas, la importancia de su trabajo. ¿Saben? Me llevaron a un sitio en el que venden discos piratas. No estaba, por cierto, el disco del profesor del camión, cuestión que me pareció que era un sitio malo, ¿no? Pero de todos modos tenía alguna producción de discos, ¿no? ¿Saben que los profesores de las telesecundarias de la Sierra compran en CDs la señal del curso de la telesecundaria porque en su telesecundaria no hay tele ni luz? Y con una batería echan a andar en una pantalla y una videocasetera, no sé cómo se llama eso, y en vez de recibir la señal de la telesecundaria, la proyectan. Ellos la pagan. Es decir, ese profesor y esa profesora que están trabajando con 18 niños, 3 de primero, 4 de segundo, 2 de... que por eso se llama multigrado, están haciendo experimentos de aprendizaje muy locos, muy interesantes, que tendríamos que ir a ver. Y sin embargo se ha considerado que esos profesores no están bien preparados porque no saben fanerógamas, criptógamas, monocotiledonias y dicotiledonias. Pero saben hacer ahí un ambiente de aprendizaje. Pero ojo, si sí funciona, si alcanzo a darme a entender que es regresiva, es decir, le vamos a dar más al que más tiene y menos al que menos tiene. Pero si no, va a ser peor, va a ser corrupta. Y tengo indicios, y se los quiero compartir, que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación pone a las profesoras y a los profesores de mejor resultado en la evaluación a peor. ¿Y saben quién es el encargado de hacer la lista de las plazas? El sindicato. De tal manera que si en el lugar 43 de la lista del mérito está el aliado sindical, ahí se pone la plaza que él quiere. Y al número 1, que es un disidente, se le pone la plaza más despreciada o con menos horas. Por eso, el supongando es, si sí funciona va a ser regresiva, y si no funciona va a ser regresiva y corrupta. En consecuencia, el Estado nunca quiso, como decía Troifet, recuperar la rectoría de la educación, porque no la había perdido, la había entregado, la había picado. No, lo que quería recuperar era el control del pacto corporativo. Si esta segunda hipótesis de que ellos van a acomodar las plazas funciona, van a seguirse dando las plazas por afinidad política y por abyección. Y el segundo es, híjole, esto va a ser el artículo del sábado. Ayer en la noche brinqué cuando lo leí en un texto de un colega que escribió el jueves. Dijo una frase extraordinaria. No es lo mismo evaluar lo que se procura enseñar, sino es lo mismo tratar de ver si conseguimos lo que queremos enseñar, que enseñar lo que se va a evaluar. Me cae, como se dice en el arte, que esto es la neta. Esta reforma lo que está proponiendo es que se enseñe lo que se va a evaluar, porque no tiene un proyecto educativo, porque no tiene un proyecto ético, porque en el modelo educativo que presentó Nuño hay párrafos plagiados sin comillas y sin referencias de textos de la OCDE. El plagio tiene permiso, no solo es el presidente, el documento que dice cuál es el modelo educativo del próximo siglo tiene plagio.
Imagínense ustedes con qué catadura ética van a proponernos futuro. Pero esto es importantísimo. Si nosotros tenemos una idea de lo que queremos, no enseñar, porque enseñar es mostrar, sino lo que queremos que se aprenda, podemos diseñar un sistema de observación en el aula, etcétera, para ver si lo estamos logrando. Eso es un proyecto educativo de reforma. El otro es, ¿para qué nos esforzamos? Mejor enseñemos lo que se va a evaluar. Y oh sorpresa, no tengo aquí, pero imaginen que es mi celular. Ayer el sindicato anunció que ya hay una app, una aplicación en el celular, para que los profesores en la comodidad de su hogar o en el transporte colectivo la puedan conectar y puedan estudiar para el examen. Muchachos, muchachas, colegas, la evaluación se va a realizar, fueron 10,000 en Chiapas. Van a realizarla porque si no pierden el empleo, pero no significa que eso vaya a transformar lo que ocurre en las aulas. La evaluación es un requisito laboral. Lo que ocurre en las aulas es nuestra oportunidad de mejora y no la están tomando en cuenta. Porque la evaluación no tiene que ver con lo que ocurre en las aulas. Estaba en un taller en Jalapa hace unos meses en que un monitor les estaba enseñando a un grupo de profesoras y profesores cómo responder el examen de evaluación de la permanencia a través de un simulador que también tiene ya la SEP, ¿no? Entonces tú metes tu clave y salen preguntas como las del examen, ¿no? Entonces decía el monitor, a ver, este es el reactivo, ¿no? ¿Qué hace usted si está en tal situación? Opción A, B, C y D. A ver, maestra, usted. Entonces la maestra decía, pues mire, para mí es la B, porque, y explicaba. ¿Y saben qué le decía el coordinador? Le decía, maestra, tiene usted toda la razón, pero por favor, no respondan lo que cree. Respondan lo que cree que el INE cree que debe responder. Si no, va a reprobar. Entonces, el examen para los profes es de estas opciones, la mayoría de ellas estúpidas, ¿cuál será la que el INE diga que es la correcta? Y ni siquiera el INE, el Ceneval, que es el que hace las pruebas. Cuando yo escuché eso, decía, y le dice el otro, sí, hombre, imagínate cómo respondería el Schmelkes, o el Bakov, o el Guevara. Es decir, la evaluación no está teniendo nada que ver con la práctica y en consecuencia estamos enseñando lo que se va a evaluar. Y al enseñar lo que se va a evaluar, estamos condenando nuestro proyecto educativo a un proyecto examinativo. El proyecto educativo es un proyecto de nación, es un proyecto de solidaridad, es un proyecto de justicia, un proyecto de dignidad, es un proyecto de cultura, es un proyecto que te permita asegurar que todos los niños en este país van a poder leer El hombre que amaba a los perros, de Padura, y lo van a disfrutar. Eso es un proyecto educativo. Un proyecto de exámenes es cómo le hacemos para enseñar lo que se va a evaluar. Entonces, me parece que, además de agradecerle su paciencia, esta reforma supuso que si tú tienes un empleo en riesgo, entonces lo vas a hacer mejor. Es la pedagogía del terror. Que es lo que se usa mucho en el Colegio de México, ¿no es cierto? En el Colegio de México se usa mucho, dijiste que era una gran institución, sí, y tiene esa fama, ¿no? Yo no soy quien para decir que no, porque hay chambeo. También trabajé en la UAM, ¿no? En todos lados hay, como les decía, cosas buenas y malas. Pero ojo con la pedagogía del terror. Si no estás en riesgo, no le echas ganas. En vez de que haya convicción, lo que hay es pavor. Con el pavor se generan
cumplimientos, pero no cambios sustanciales. No sé si conozcan la nueva ley de amparo. La nueva ley de amparo, entre otras cosas, fue reformada para impedir el amparo contra las reformas constitucionales. En consecuencia, hoy, si el Congreso de la Unión, a través de un pacto por México, generara, por ejemplo, una ley de eugenesia y fuese aprobada, no habría amparo contra eso. Los profesores que se ampararon, la respuesta no fue ni siquiera entrar al fondo, fue, señores, no se pueden amparar contra la reforma de la Constitución. La victoria no es argumento, decía Vasconcelos. Muchos profesores están yendo a la evaluación, no es porque crean que esa evaluación está siendo una evaluación correcta con respecto a lo que hacen, es porque si no pierden el empleo. No es cierto que la crítica a la reforma es para defender lo indefendible, es porque sí se requiere una reforma. Creo que no se ha recuperado la Rectoría de la Educación, sino la Rectoría del Pacto con el CENTE. Por eso solo así se puede explicar que en cada acto del secretario de Educación Nuño, junto esté Juan Díaz de la Torre, oriundo de estas tierras. Espero que no sean parientes de los de la Torre del fútbol, porque mi papá fue futbolista y eso sí es una cosa seria, no al centro. Otra es que esta consulta que se está realizando es una consulta a modo. Verán que la reforma educativa va a ocurrir en la propaganda, no va a pasar nada, la evaluación es un requisito laboral. Por eso, ojalá este quizá farragoso camino de análisis, ojalá les dé elementos para pensar que sí nos hace falta una reforma educativa, pero no así, ¿no? Y que si no se recupera la voz, la presencia y se reconstruye la relación pedagógica, terminaremos diciendo que no hemos logrado que origen ya no sea destino. O en otras palabras con las que me gusta siempre que me incentiven a pelear. Yo no quiero para mí, ni para mis hijos, ni para mis amigos, ni para el señor rector, ni para nadie, un país en que valga más tener conocidos que conocimientos. Por eso importa una reforma educativa, porque en este país, desde hace muchos siglos, importa más tener conocidos que conocimientos. Gracias.